El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, un abrazo fraternal. El Señor los bendiga y los guarde. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Bueno, nos alegramos y nos regocijamos en esa compañía preciosa que es la compañía del Dios de la vida, del Espíritu Santo, a quien le rogamos siempre que nos dé lengua de escribiente más ligero para llegar a ustedes con mucho amor. Por supuesto que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es cómo el Estado colombiano ha obedecido el lineamiento de protección de los derechos de las mujeres en frente de temas tan recurrentes como la violencia. Hablamos de la violencia de género, hablamos de la violencia en el seno o al interior de las familias, y ya en ese espacio extendemos el contenido de lo que es ser víctima en una propuesta de violencia intrafamiliar. La protección que debe darse a las personas mayores, a los adultos mayores, y en espacios que generen violencia, y por supuesto cómo el Estado a través del Ministerio de Justicia cumple con los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Por supuesto que en ese contexto de violencia también vamos a hablar de la importancia que tienen las comisarías de familia y el Ministerio de Justicia para proteger derechos fundamentales de personas mayores, de personas en condición de discapacidad, de mujeres y de menores. Para eso, el Estado, como forma de respuesta a esos requerimientos internacionales, ha creado instituciones, ha dado vida a instituciones muy interesantes, y a través de esas instituciones protege los derechos de esas personas más vulnerables, de esas personas sobre las cuales se pide aplicar un enfoque de derechos. Y empecemos entonces hablando del papel del Ministerio de Justicia en la protección de los derechos de estas personas más vulnerables de la sociedad colombiana. Debo decirles entonces, estimados televidentes, que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha desarrollado programas y tiene una misión específica: desarrollar planes, políticas públicas que permitan garantizar derechos fundamentales en favor de personas vulnerables. Y se consideran personas vulnerables las personas de la tercera edad, las personas mayores. Y para eso se creó una comisión especial para protección de las personas mayores en Colombia. Las personas mayores son cotidianamente vulneradas en entornos públicos y privados. Y digo cotidianamente porque empiezan a ser discriminadas,
precisamente la Convención de los Derechos del Adulto Mayor, de la convención que propende por la protección del adulto mayor, mira que uno de los derechos que más se vulnera a las personas que están en la adultez mayor es el derecho a la autonomía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Estas personas empiezan a ser discriminadas y es una forma de vulnerarles esos derechos fundamentales. Para proteger ese derecho de la autonomía, Colombia desarrolló leyes muy interesantes. Por ejemplo, la ley de apoyos. Hablar de la ley de apoyos implica involucrar el derecho que tiene el adulto mayor, la persona vulnerable, la persona que se considera incapaz porque ya está muy adulta a expresar su voluntad. Pues para parar este tipo de atropello existe la denominada ley de apoyos, no solamente para las personas que tienen discapacidades, sino para las personas adultas mayores, para que puedan desarrollar la plenitud de su autonomía y el desarrollo de su personalidad libre y tener capacidad de mostrar, de caminar dentro de ese derecho que se conoce como principio de la igualdad. Esa ley de apoyos es una protección al adulto mayor. Los adultos mayores, cuando tienen dificultades para movilizarse o tienen ciertas restricciones y discapacidades, pueden acudir a esta ley. Esta ley los protege. Igualmente a los adultos mayores, desde la institucionalidad, el Estado debe garantizarle a estas personas unas condiciones de vida digna, y la herramienta que tienen los ciudadanos para proteger esta posibilidad, para garantizar este derecho, es el control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad como forma de garantía de esos derechos fundamentales, sobre todo el derecho de la dignidad del hombre mayor, del anciano mayor, de la mujer adulta. Me refiero a personas que tienen más de 60 años de edad. Estas personas también pueden ser víctimas de la institucionalidad cuando no se les permite el acceso a la administración pública o a la administración de justicia. En ese sentido, si eso ocurre, se les están violando a estas personas adultas mayores derechos fundamentales. Y la violación de esos derechos fundamentales constituye una violación de los derechos humanos de las personas adultas o de la tercera edad. Por supuesto que hay mecanismos legales y constitucionales y convencionales para proteger esos derechos. Los adultos mayores tienen derecho a la seguridad social. Y el Estado debe garantizarles esa posibilidad de acceso a la seguridad social para que estas personas no vivan en estado de vulnerabilidad y con restricciones a sus derechos fundamentales en respecto y en desarrollo de sus derechos a la dignidad humana y a otros derechos fundamentales que se conectan con la dignidad humana. Las personas adultas mayores tienen derecho a una dignidad en materia de vivienda. No deben haber personas en estado de indigencia como habitantes de la calle siendo mayores adultos. Y allí el Estado debe garantizar. Y entonces se deben aprovechar las acciones constitucionales,
o el control difuso de convencionalidad o constitucionalidad para hacer que estos derechos se le garanticen a estas personas. En el ámbito privado, muchas de las personas que llegan a la tercera edad son víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia psicológica, moral, física, y a veces son sus propios parientes y familiares los que ejercen esa violencia. Frente a ese fenómeno de la violencia intrafamiliar, existe la posibilidad de acudir a las comisarías de familia, que fueron creadas precisamente para garantizar que la familia como célula fundamental de la sociedad viviese libre de violencia, que la mujer como sujeto de especial protección constitucional en materia de protección frente a temas de violencia, en desarrollo de la Convención Belén do Pará, que precisamente se propuso por los estados para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en Colombia y en América Latina, genera esa posibilidad de que las mujeres sean protegidas desde las comisarías de familia con enfoque de género, de tal manera, estimados televidentes, que el Ministerio de Justicia y del Derecho, las comisarías de familia en las localidades, en las diferentes regiones del país, se crearon precisamente para garantizar la protección de derechos fundamentales a las personas adultas, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a la familia en general, que debe vivir libre de violencia para conservar la armonía, la paz y el sosiego doméstico, para que se desarrolle la familia en un entorno viable, psicológica, emocional y moral. Y también para ser la primera puerta, la primera casa de justicia a la que acuden las mujeres, los hombres y los menores víctimas de violencia al interior de las familias. Es por ello, estimados televidentes, que el tema de la violencia intrafamiliar como forma de vulneración de derechos fundamentales tan importantes como el derecho a la paz, el derecho a la familia, el derecho a la armonía, resulta muy importante conocer las funciones de estas comisarías de familia y de estos organismos creados por el gobierno colombiano para proteger esos derechos a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuando se presenta un caso de violencia al interior de la familia, de violación de algún derecho fundamental, porque existe una convención de los derechos del adulto mayor, de las personas mayores, una convención interamericana que afecta y que ha obligado a los estados a arreglar, a normar, a legislar en materia de esos derechos que se deben proteger. Entonces, si se violan esos derechos, una de las primeras casas de justicia donde se debe acudir es a las comisarías de familia, que cumplen esa función de ser armonizadoras, de poner límites, de proteger a esas personas vulnerables. Sí. ¿Y cómo las protegen? A través de medidas de protección o a través del restablecimiento de derechos. De tal manera
que si una persona es víctima de vulneración de sus derechos en su domicilio, esa persona puede pedirle al comisario de familia que ponga las cosas en orden. Puede ordenar ese comisario que aquella persona que está maltratando al adulto mayor, por ejemplo, desaloje el lugar de residencia. O ese hombre que maltrata a la esposa y a los hijos, que llega embriagado a pegarles, puede ser obligado a desalojar el domicilio, la residencia, precisamente como una medida cautelar para proteger la integridad de los miembros de esa familia afectado por el comportamiento de uno de sus miembros. Pero no solamente es el hombre que llega a vulnerar derechos fundamentales al interior de la familia, pueden ser mujeres también, que violen los derechos de menores o de hombres. Hemos conocido casos muy interesantes de hombres maltratados con una violencia que no tiene parangón. Y estas personas soportan estoicamente ese tipo de maltrato. Pues la directiva es que esas personas pongan en conocimiento de las autoridades administrativas, de las comisarías de familia, de la Fiscalía General de la Nación, todos esos hechos de maltrato, de violencia al interior del hogar. Eso no es aceptable. Ninguna forma de violencia, en todas sus expresiones, ninguna forma es aceptable, porque esto va en desmedro de la unidad familiar. Esto destruye a la persona. Cada forma de violencia es destructiva. Y existe un referente normativo nacional que sirve como elemento clave para proteger de las violencias a todos los miembros de la familia. Pero algo muy importante y muy interesante, oigan bien lo que les voy a decir, no solamente hay violencia en el interior de la familia, no solamente hay violencia institucional para las personas vulnerables, sino que a veces estas violencias vienen de los mismos funcionarios que están instituidos para proteger a las víctimas de la violencia de la violencia. La violencia es un fenómeno social muy arraigado en nuestra cultura. Hay una violencia en el lenguaje, hay una violencia por omisión, cuando se impide a alguien acceder a la administración de justicia desde la función pública misma. Todos esos hechos constitutivos de violencia pueden llegar a ser violencia de carácter institucional, lesiva a los intereses de los derechos humanos. Les decía que existe un referente normativo nacional que nos debe alertar sobre que existen mecanismos para proteger a las personas de toda forma de violencia. A partir de la Constitución de 1991 se dieron muchísimas herramientas constitucionales para proteger en todos los ámbitos a los ciudadanos de este Estado de Derecho, de este Estado social de derecho. Por ejemplo, frente a ciertas violaciones a derechos fundamentales en diferentes ámbitos, se normó una acción constitucional de amparo o acción de tutela, para que cuando una persona se dé cuenta o presuma que está siendo violentada por una entidad estatal o a veces por un particular o por cualquier persona jurídica, pueda acudir ante los jueces constitucionales para que estos
se pronuncien sobre si hay una violación a un derecho fundamental. Pero es muy importante entender y hacer énfasis que hay personas que tienen una especial protección en la Constitución, en la Convención y en la ley, precisamente por sus diferentes situaciones de tipo económico, social, étnico, sexual, en desarrollo de un principio de inclusión, en desarrollo de un principio de igualdad positiva, con discriminación positiva. Entonces, para proteger esos derechos fundamentales frente a formas de violencia, está la acción constitucional de tutela. Ejemplos. Hay muchísimos ejemplos para darles a ustedes, estimados televidentes. Por ejemplo, fíjense que en materia, por ejemplo, de derecho al trabajo, cuando no hay trabajo para personas adultas, personas de la tercera edad, personas que han desarrollado, por ejemplo, una labor en un puesto específico tratando de ganarse la existencia. Y las administraciones locales, para mantener el ornato, pretenden en un momento determinado desalojar a una familia, a una persona que desarrolla un trabajo en un punto durante un tiempo determinado, llevan ocupados allí, produciendo, de pronto hasta pagando algunos impuestos, pero no están muy formalizados. Y entonces llega una administración a desalojarlos. Pues en esos casos, estimados televidentes, opera la acción de tutela, la acción constitucional, para que la administración pública local no vulnere ese derecho al trabajo, ese derecho al mínimo vital, del que se le estaría privando a ese ciudadano de la tercera edad. Se tiene en cuenta esa especial condición de que es una persona vulnerable por su edad, por su condición económica, si es madre cabeza de familia, si es mujer. Eso es bien interesante, eso es enfoque de derechos. Y esos enfoques de derechos hay que trabajarlos desde la concepción de los derechos humanos. Les decía entonces que esa herramienta de la acción constitucional de tutela es vital para proteger derechos. Derechos que son vulnerados por violencias institucionales o por violencias que se producen en el ámbito privado. El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza el concepto de familia como un concepto fundamental. Y entonces dentro de esa garantía establece que el hombre y la mujer tienen iguales derechos y deberes, que por lo tanto no debe haber discriminación y que no se debe utilizar la violencia en el interior de las familias. Y entonces en desarrollo de ese principio constitucional, en desarrollo de la Convención Belén de Pará, el Ministerio de Justicia y del Derecho implementa instituciones como las comisarías de familia. Allá a la comisaría de familia se va a hablar de violencia al interior de familias, se va a hablar de restablecimiento de derechos de menores violentados por acción o por omisión. Por ejemplo, la privación de alimentos. El no suministrar alimentos a los hijos menores es un acto de violencia, además de que es el delito de inasistencia alimentaria.
Y entonces esas comisarías, cuando se presentan actos de violencia, pueden poner en orden el tema de los alimentos, el tema de las visitas, el tema de las custodias. Entonces les decía que estas comisarías de familia son el primer espacio de acceso a la justicia que tienen las familias, sobre todo cuando son víctimas de violencia. Hay una violencia muy cruel, que es la violencia del abandono al adulto mayor por parte de las familias. El abandono es una forma de violencia. Entonces, si hay un adulto mayor abandonado que está en situación de dificultad, que carece de medios para autosostenerse, esa persona tiene derecho, oigan bien, estimados televidentes, a que sus hijos, que sus nietos le suministren alimentos. Y estas personas pueden demandar. Regularmente cuando una persona es abandonada, es maltratada, verbal, físicamente. La conversación con estas personas es nula. Los hijos no conversan, los mandan al último cuarto de la casa, y eso es un crimen moral. Y se puede demandar ese tipo de violencia. Entonces, ustedes, personas adultas mayores que son víctimas de violencia, pueden acudir a las comisarías de familia para ponerles un tate quieto a los maltratadores. Y no solamente hay violencia intrafamiliar cuando la violencia deviene o se produce o se genera desde un miembro de la familia, sino de cualquier persona que habite la residencia y que haga parte de ese núcleo de convivencia que hay en una familia, en un hogar. Por supuesto que las comisarías de familia toman medidas de carácter administrativo, pero también cuando conocen de que al interior de esas familias, de esos hogares, esos comportamientos representan conductas dañosas que son delitos, el comisario de familia está en el deber, está en la obligación de trasladar esa situación a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue si hay un comportamiento típico, antijurídico y culpable que constituya un delito contra la familia, un delito de violencia intrafamiliar, o simplemente unas lesiones personales de tipo psicológico a uno de los miembros del núcleo familiar. Allí hay lugar, cuando se presentan este tipo de violencia, a compensaciones de carácter económico. Hay lugar a la restitución o restablecimiento del derecho. Hay lugar a poner las cosas en orden con una medida de protección, con una medida de alejamiento. Cuando esa persona que produce, que genera la violencia al interior del hogar y de la familia, es tan dañina que no puede estar cerca de esas víctimas, entonces el comisario de familia deberá producir una medida de alejamiento. Esa medida también puede provenir de un juez de control de garantías, un juez constitucional que prevea, que prevenga el peligro en que se encuentra un miembro de la familia y podrá tomar las medidas pertinentes, como son, por ejemplo, ordenar el desalojo del miembro de la familia que está causando el agravio, el daño al interior, ponerle un límite de distancia en el cual esa persona no puede no puede acercarse a su víctima.
Igualmente podrá ordenar las medidas cautelares para proteger derechos alimentarios. Funciones estas que debe cumplir un comisario de familia en desarrollo de esa propuesta de protección a derechos fundamentales. Los que litigan en asuntos de familia deben acudir al control difuso de convencionalidad, invocando esas 4 convenciones tan importantes y tan especiales como son la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, donde existen 54 derechos que deben ser conocidos por los menores. Ellos tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Y uno de los derechos es conocer toda esa información sobre los derechos del niño. Y para ello debe primar un principio ante las comisarías de familia, que existe lo que se llama la prioridad o la priorización del derecho del niño, que es superior a cualquier otro derecho. Prevalece el derecho del menor sobre cualquier derecho del adulto o de otras personas. Entonces, el comisario de familia debe proteger, debe prever la protección de ese derecho, debe tomar las medidas a que haya lugar. También lo puede hacer el juez constitucional de control de garantías para proteger ese derecho fundamental. Cualquier derecho fundamental de un menor o de un adolescente. Y para ello debe conocerse muy bien la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente. Los niños tienen derecho a la educación, los niños tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, los niños tienen igualdad de derechos y sus derechos priman sobre los derechos del adulto. Los niños tienen derecho a una vivienda digna, los niños tienen derecho al agua potable, los niños tienen derecho a la recreación. Derechos estos que hay que proteger. Y si la persona que tiene el deber de protegerlos no los protege, sino que por el contrario los vulnera, entonces se puede acudir a aquellas instituciones establecidas para proteger estos derechos fundamentales. Les decía entonces que la Convención Internacional de los Derechos del Niño es muy importante manejarla, conocerla en profundidad. Colombia signó esa convención. Colombia tiene obligaciones para cumplir esa convención. Estoy hablando de una convención que se genera en el derecho internacional y que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y que le permite entonces a los juristas proteger, ayudar a garantizar, a construir un camino de derechos con enfoque de derechos del menor para los menores. Tampoco se debe olvidar que existe la Convención de los Derechos de la Persona Discapacitada, la Convención Internacional. Colombia signó esa convención. Y les decía que se han creado mecanismos para proteger también los derechos de los discapacitados. También está la ley de apoyos para proteger a los discapacitados, para que ellos puedan hacer manifestación de su voluntad. Ellos son sujetos de especial protección. Ellos tienen una protección reforzada en nuestro ámbito constitucional. Y por ende, para ello se puede pedir el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, precisamente para que los jueces y los funcionarios que tienen que resolver sobre derechos, pueden ser funcionarios de carácter administrativo o jurisdiccional, lo hagan desde esa perspectiva. Por supuesto que les he hablado
de los derechos del adulto mayor y hay que protegerlos a toda costa. Y los derechos de la mujer, sobre todo el derecho a que ella sea librada de cualquier forma de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La erradicación de toda forma de violencia es una consigna del Estado colombiano cuando signó la Convención Belén do Pará. Por lo tanto, todos los funcionarios judiciales y administrativos que tienen que ver en asuntos de mujeres deben ser cuidadosos para proteger el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias. Por eso, al examinar toda queja, debe aplicarse el enfoque de género, teniendo en cuenta que tradicionalmente ha habido estructuras de carácter patriarcal que han considerado a la mujer como un ser inferior, que no han tenido en cuenta sus derechos, que los han desconocido, aún desde el ámbito institucional. Pero lo más triste de todo esto es que hoy día, desde las instituciones se desconoce derechos de mujeres, porque son mujeres. Se las discrimina, se las excluye, no se les da un trato igualitario. Por supuesto que se ha avanzado en estas políticas de género de protección de los derechos de la mujer. Ahora bien, cuando ustedes necesiten, estimados televidentes, acudir a la jurisdicción o acudir a la administración pública en materia de protección de estos derechos ante, por ejemplo, las comisarías de familia, ustedes deben asesorarse. O cuando vayan a los centros de conciliación del derecho como mecanismos alternativos de la solución de los conflictos, de la violencia y los conflictos que se producen al interior de las familias, ustedes, estimados televidentes, no deben ir solos. Ustedes deben ir muy bien asesorados y ojalá ustedes tengan el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados que conozcan muy bien el derecho de familia, especialistas en este terreno. Es así como desde nuestro bufete de abogados, Gilmar Tafur, Abogados Asociados, hemos asesorado a cientos de personas, podríamos decir que miles de personas en el país, con trabajadores sociales, psicólogas clínicas, psicólogas forenses y los abogados de familia y los abogados constitucionalistas y convencionalistas. Todo un equipo interdisciplinario para ayudarles en todos esos temas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la discriminación, con la exclusión, con la violencia institucional contra la mujer, con todas las formas de violencia. Así que es muy importante que ustedes se asesoren bien. Y asesorarse bien significa que ustedes, ya sea que los convoquen, hombres o mujeres, ustedes antes de ir a la convocatoria, vayan donde un consejero legal, el de su confianza. Ahora, si ustedes quieren confiar en nosotros, ahí hay unos teléfonos que son vitales. 315-528-1453. 315-528-1453 y vamos a poderles ayudar. Mire, una de las cosas que hago cuando recibimos en nuestro despacho un caso de violencia es que remitimos inmediatamente a la persona violentada donde nuestros expertos y expertas en ese tipo de tema y luego nos mandan un dictamen
una pericia, y esa pericia nos sirve como elemento material probatorio para demostrar de manera fehaciente lo que se alega, el hecho jurídico preponderante que es relevante para demostrar, por ejemplo, una violencia o para demostrar lo contrario, cuando es usted la persona que es acusada falsamente, porque eso ocurre de continuo. Hoy es una moda, una costumbre la falsa denuncia. Desafortunadamente, las penas que existen para las falsas denuncias son muy pírricas y eso no desalienta a las personas que utilizan ese instrumento perverso que es la falsa denuncia como instrumento de batalla o de guerra en una confrontación de carácter familiar. Es que aquí yo les he contado cosas muy crueles que hemos conocido en ese ámbito. Unas maldades con denuncias falsas. A veces esas denuncias empiezan en las comisarías de familia, de pronto el comisario de familia se basa en la información que le da el que pega primero y el que recibe el golpe, el que recibe la falsa denuncia, a veces se confía muchísimo, cree de pronto tener los argumentos para refutar una falsa acusación y de pronto divaga en ámbitos donde no debe divagar y no refuta con elementos probatorios la acusación concreta y sufre las consecuencias de medidas de protección, de medidas cautelares, de desalojos, de denuncias penales y apertura de procesos por violencias intrafamiliares que no tienen razón, que no tienen sustento en los hechos reales, que hacen parte del imaginario del que se cree víctima o que manipula una información o que manipula un contenido para hacerse la víctima. Hay hechos ciertos donde sí hay personas que son víctimas y esas personas están llamadas a denunciar también, pero cuando lo haga, hágalo bien, hágalo con técnica, lleve todas las herramientas, lleve todos los documentos, lleve las pericias, para que se tome una decisión en justicia y en derecho, se le restablezcan los derechos que se le han cercenado, que se le han violentado, se profiera una medida de protección en su favor, se ordene el alejamiento de la persona que le está causando daño, pero usted tiene que saber hacerlo, tiene que saber denunciar. A veces la gente solicita estas medidas, pero no sabe solicitarlas, no sabe colocar, no sabe narrar los hechos, no sabe contar las historias. Y al contrario sensu, el que es a veces víctima, siendo inocente, no sabe refutar. Entonces por eso hay que tener un suficiente acompañamiento legal. Fíjese que un proceso ante una comisaría de familia le puede convertir a usted en un grave dolor de cabeza. Igualmente para ir a regular temas que tienen que ver con alimentos, custodia, cuidado personal, visita. Usted debe saber acompañarse, ya sea que lo haga en un centro de conciliación en derecho. A veces la gente acude ante los jueces de paz, pero ustedes vayan bien armados. Y ir bien armado es ir bien asesorado, bien acompañado, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Existe entonces en Colombia, estimados televidentes, una cantidad de normas
que están en la legislación administrativa, para proteger derechos, como son las normas que regulan todo el tema del bienestar familiar en asuntos de menores, como es el Código del Menor y del Adolescente, como son las normas que regulan las actuaciones ante los comisarios de familia. Y entonces ustedes, estimados televidentes, deben ir bien asesorados. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Mire, unos teléfonos claves: 315-528-1453, 315-528-1453, y el teléfono 884-3306, 884-3306. En Colombia, entonces, estimados televidentes, hoy se habla de desarrollos de igualdad de género, y el desarrollo de igualdad de género permite defender de manera inteligente a cualquiera de las personas que se afecten con cualquier forma de violencia. Entonces, no es viable, no es aceptable ninguna forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Por supuesto que tampoco es aceptable la discriminación contra hombres, porque son hombres. No, señor. La igualdad debe primar y debe aplicarse los diferentes enfoques. Por eso el núcleo fundamental de la política pública de prevención y protección de la violencia intrafamiliar se encuentra desarrollado en leyes muy importantes que permiten proteger a las víctimas de todas las formas de violencia intrafamiliar, y ello nos debe llevar a unos referentes que son muy importantes. Por eso existen normas que se expidieron para apoyar de manera especial a las mujeres cabezas de familia. Cabezas de familia tienen mujeres cabezas de familia tienen protección especial reforzada en el ámbito del Código Penal, en el ámbito del Código Laboral, en el ámbito de las decisiones de carácter administrativo que se toman en bienestar familiar, que se toman en comisarías de familia, que se tomen en inspecciones de policía. De tal manera, estimados televidentes, que esos conceptos tan vitales, tan importantes, son conceptos que se deben trabajar, que se deben defender. Y es precisamente nuestra herramienta jurídica fundamental, la Constitución, que a través del artículo 42 dio la pauta para que se profirieran normas de prevención, remedio y también sanciones para parar cualquier forma de violencia contra cualquiera de los integrantes del núcleo familiar, con especial énfasis en personas adultas mayores, oigan bien, en mujeres y en menores y adolescentes. Y eso genera un espacio de cultura, de entendimiento de derechos con enfoques. En la legislación penal colombiana
En el artículo 229 y 230 se tipificó como delito la violencia intrafamiliar. Se tipificó como delito la restricción a la libertad física, de locomoción y el ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad. Eso es una violencia. Por eso, el ejercicio arbitrario de la custodia, que es una forma de violencia contra los menores y contra el que sufre la privación del cuidado personal, debe ponerse en conocimiento de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Por ello, cuando existe un ejercicio arbitrario de la custodia, como por ejemplo cuando se ha definido en una resolución administrativa de garantía de derechos, de protección y restablecimiento de derechos, cómo debe ser el tema de la custodia, cuando uno de los padres arbitrariamente, oigan la palabra, arbitrariamente ejerce la custodia, ocultando al menor o impidiendo que su madre o su padre se acerquen al menor, ahí hay un delito. Ahí hay un delito, ahí hay una conducta que se debe poner en conocimiento de las autoridades y por ende se debe perseguir, y la defensa de esos derechos del menor que está siendo violentado y de la persona que es también víctima del arbitrario custodiador deben quedar en manos de la jurisdicción y de las autoridades administrativas para parar precisamente la violencia. Esto es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur. Podríamos llamar este programa del día de hoy funciones de las comisarías frente a temas de violencia, o las convenciones internacionales que protegen a nuestros ciudadanos de las violencias. Bueno, les habló Gilmar Tafur, Justicia para Todos. El Señor los bendiga, reproduzcan este programa porque muchos de ustedes son víctimas de este flagelo de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia contra el adulto mayor y la violencia contra los menores y los adolescentes. El Señor los bendiga, los proteja y los guarde. Les habló Gilmar Tafur, Justicia para Todos. 315-528-1453, 884-3306. Bendiciones mil.